Vamos a continuar con la clase en materia de riesgo del trabajo y vamos a detenernos ahora en el tema de las prestaciones. Es decir, presentadas las contingencias cubiertas en el sistema de riesgo del trabajo, corresponde ahora a analizar un poco lo que tiene que ver las prestaciones. ¿Quién va a estar obligado a dar las prestaciones? En principio el RT, cuando estamos hablando de un empleador asegurado, y si no va a ser el empleador autoasegurado el que se va a tener que hacer cargo de las prestaciones. Bueno, las variantes cuando el empleador está no asegurado. ¿Qué tipo de prestaciones tiene que dar? Tiene que dar prestaciones en especies o prestaciones económicas. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de estas prestaciones. Con respecto al tema de las prestaciones en especie, esto está especificado en el artículo 20 de la Ley de Riesgo del Trabajo. El artículo 20 de la Ley el artículo 20 de la Ley de Riesgo del Trabajo, de la Ley 24.557. El artículo 20 de la Ley de Riesgo de Trabajo, artículo 20, apartado 1, establece cuáles son estas prestaciones. Y fíjense, bueno, dicen las RT, pero bueno, tengan presente que si es un empleador autoasegurado, corresponde al empleador, o también tengamos presente los casos de empleador no asegurado, bueno, las diferentes variantes, en algunos casos la RT paga y si no hay contratación de RT, obviamente paga el empleador. Bueno, ¿cuáles son las prestaciones, en definitiva, que deben dársele a ese trabajador? Asistencia médica y farmacéutica, inciso A, inciso B, prótesis y ortopedia, inciso C, rehabilitación, inciso D, recalificación profesional, y por último el inciso E, servicio funerario, obviamente en el caso de fallecimiento del trabajador. Ustedes fíjense que estas prestaciones son, o por lo menos algunas de ellas, constituyen, por un lado, un derecho del trabajador afectado, cubierto o alcanzado por una contingencia dentro del sistema de riesgo del trabajo, pero por el otro lado es una obligación, porque fíjense ustedes que en el apartado segundo del artículo 20 que ustedes tienen en pantalla, podrán advertir que dice que las ART pueden suspender las prestaciones dinerarias, las otras prestaciones que ahora vamos a ver en un ratito, cuanto exista negativa y justificada del damnificado. Y se refiere puntualmente a las prestaciones de los incisos A, C y D, esto es asistencia, atención médica, farmacéutica del trabajador, tema rehabilitación y recalificación profesional. Es decir, que si el trabajador damnificado se niega injustificadamente a recibir estas prestaciones, la RT puede suspender las prestaciones dinerarias, que en realidad lo que puede es solicitar a la comisión médica para que determine la suspensión de estas prestaciones. Además está decir que estas prestaciones, en el caso de los incisos A, B, C y D, tiene que ver con un aspecto muy importante en la materia del sistema de riesgo del trabajo, que tiene que ver con el tema de la cobertura médica de ese trabajador que sufre una contingencia. Ese trabajador necesita una asistencia, y esa asistencia médica la puede dar la RT por sí, o mediante la contratación de servicios o de centros de salud que se van a encargar de darles estas prestaciones. Si nosotros vamos al apartado 3 del artículo 20 de la Ley de Riesgo del Trabajo que nosotros tenemos en pantalla, fíjense ustedes que las prestaciones a las que hace referencia el sistema de riesgo del trabajo deben ser otorgados, dice, a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes. Este es un principio muy importante porque justamente lo que la normativa quiere, lo que el sistema quiere, es la curación completa del trabajador. Por lo tanto, hasta que este tema no se produzca, la RT sigue obligada a otorgar las prestaciones. En los hechos, podemos decir que esto es uno de los elementos más complejos de la aplicación en la práctica, porque muchas veces ocurre o puede ocurrir que la RT dé el alta a un trabajador sin que esté en condiciones de volver a trabajar, y entonces, bueno, en ese caso, ese trabajador recibirá menos prestaciones de las que realmente le corresponde y debería, por lo menos según el sistema de la ley, recurrir a la comisión médica jurisdiccional a los fines de plantear
un cuestionamiento en materia de prestaciones para que se le otorguen las prestaciones que corresponden y eventualmente, si son cuestiones urgentes, podría recurrir a la vía judicial a través de un amparo o alguna vía sumarísima para exigir el cumplimiento de estas prestaciones, que, vuelvo a insistir, deben ser otorgadas hasta la curación completa de ese, a la curación completa de ese trabajador. Y pasamos ahora, visto el tema de las prestaciones en especie, muy importantes, las prestaciones de atención médica, farmacéutica, prótesis, rehabilitación, recalificación profesional, etcétera, al tema de las prestaciones dinerarias o prestaciones económicas. Para ver el tema de las prestaciones dinerarias o prestaciones económicas, necesariamente tenemos que diferenciar dos supuestos, que son los dos supuestos que nosotros tenemos en pantalla. Por un lado, el tema de lo que es la incapacidad laboral temporaria, ILT. Y por el otro lado, el supuesto de incapacidad laboral permanente, porque ambos supuestos van a dar lugar a dos prestaciones distintas. O sea, en ambas, ese trabajador tiene derecho a acceder a prestaciones dinerarias, pero las prestaciones a las cuales va a tener acceso el trabajador van a diferir, van a ser diferentes. Entonces, vamos a ver primero, entonces, a diferenciar ambos conceptos, es decir, qué entendemos por incapacidad laboral temporaria y qué se entiende por incapacidad laboral permanente. Y esto va a estar definido, la incapacidad laboral temporaria, en el artículo 7.1 de la Ley de Riesgo del Trabajo, de la Ley 24.557, y en tanto que la incapacidad laboral permanente va a estar definido en el artículo 8.1 de esa misma ley. El artículo 7.1 de la Ley 24.557 dice, apartado 1, que existirá o existe situación de incapacidad laboral temporaria, ILT, cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. Y por el contrario, en el artículo 8.1, perdón, me pasé acá, en el artículo 8.1, cuando la norma, la ley de riesgos, define a la incapacidad laboral permanente como, o existirá, dice el artículo 8.1, cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. Bueno, fíjense, obviamente ambas definiciones son absolutamente deficientes porque, en definitiva, está definiendo la incapacidad laboral temporaria como aquella que es temporaria y la permanente como aquella que es permanente. Es decir, dentro de la definición, es una definición obviamente totalmente mala e incorrecta. Sin perjuicio de eso, nosotros podemos destacar de estas definiciones fallidas, digamos, algunos elementos. Primero, la pérdida de capacidad, esa incapacidad que no es de carácter permanente, es decir, la incapacidad laboral temporaria, radica en las tareas habituales. Por lo tanto, ese trabajador no está en condiciones de cumplir con el objeto del contrato de trabajo, esa prestación personal infungible de la cual nos habla el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. No se puede cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, ese trabajador no está prestando servicio, de alguna manera opera una suspensión del contrato de trabajo, y el régimen económico o de prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo lo que va a tender a hacer es sustituir el salario que va a perder ese trabajador como consecuencia de esta imposibilidad de poder poner a disposición su fuerza de trabajo y por lo tanto de cumplir con el objeto del contrato. Por el contrario, en el caso de la incapacidad laboral permanente, en el texto que ustedes tienen en pantalla, fíjense que esa pérdida de capacidad, esa disminución de su capacidad, está planteada obviamente en términos de su capacidad laborativa, es decir, se ha consolidado una pérdida de la capacidad, de su capacidad laboral. Podrá continuar el trabajador cumpliendo su contrato de trabajo, porque de repente esa incapacidad es permanente, pero es parcial, por lo tanto el trabajador tiene capacidad laboral, pero puede continuar prestando servicios en las mismas tareas o va a requerir que se le otorguen otras tareas, o podría darse el caso de una incapacidad laboral, digamos que sea de carácter absoluto, en cuyo caso el contrato de trabajo se va a extinguir y el trabajador va a tener derecho a cobrar la indemnización del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo por extinción del contrato en cabeza del
empleador esta obligación indemnizatoria, que corresponde por esa causal, cualquiera sea la causa de extinción del contrato de trabajo, más las prestaciones económicas de la ley de riesgo. Obviamente, en este caso, donde hay una pérdida de capacidad permanente por parte de ese trabajador, hay una disminución de su capacidad laborativa, es decir, que ese trabajador tiene un daño, y entonces, a diferencia de la ILT, es decir, de incapacidad laboral temporaria, donde ese trabajador se le tenía que sustituir el salario que perdía, acá ya se consolida un daño, ese daño ya es de carácter definitivo y por lo tanto a ese trabajador hay que indemnizarlo. Bueno, vamos a volver entonces al supuesto de incapacidad laboral temporaria, en el cual debemos señalar, bueno, que independientemente de la incorrecta definición, podemos decir de alguna manera que se trata de esa incapacidad que todavía no está consolidada, que no está, digamos, que no tiene ese carácter de permanencia, es decir, que existe la posibilidad de que cese esa situación de incapacidad laboral temporaria, y por lo tanto nosotros podemos decir de alguna manera que en principio el trabajador que sufre una contingencia va a ser situado, debe ser situado en situación de incapacidad laboral temporaria, y esa situación va a cesar o va a terminar, y acá tenemos que detenernos en el artículo 7.2 de la Ley de Riesgo del Trabajo, va a cesar esta situación, lo tenemos acá, artículo 7.2, va a cesar cuando, exista la alta médica por parte del RT, artículo 7, apartado 2, inciso A. Cuando la ley habla de alta médica, se está refiriendo a alta médica sin incapacidad, esto es, la RT le da el alta y considera que ese trabajador está totalmente recuperado y está en condiciones de volver a su puesto de trabajo. Ese es uno de los supuestos, por supuesto cesa la situación de incapacidad laboral temporaria y el trabajador tiene que continuar prestando los servicios como lo venía haciendo anteriormente. Por supuesto que el trabajador podría estar en disconformidad con esta situación, con esta declaración de alta, y por lo tanto, de ser así, el trabajador tiene la posibilidad de recurrir a la vía administrativa, a la Comisión Médica Jurisdiccional, planteando un procedimiento administrativo de divergencia del alta para, bueno, rever esta decisión de la aseguradora de riesgo del trabajo. El segundo supuesto es el supuesto de declaración de incapacidad laboral permanente y el LP. En este caso, entonces, bueno, esa incapacidad que tenía ese trabajador queda consolidada, no tiene vuelta atrás y por lo tanto, obviamente, el trabajador deja de estar en situación de incapacidad laboral temporaria, pasa a situación de incapacidad laboral permanente y por lo tanto corresponde acá que se determine en qué consiste cuánta es esa incapacidad que ha perdido, esa pérdida de capacidad en la cual se refería el artículo 8.1, y esta pérdida de capacidad va a ser determinada por la Comisión Médica Jurisdiccional con la vía recursiva que las partes tienen en caso de discrepancia, siguiendo la vía administrativa ante la Comisión Médica Central o saliendo de la vía administrativa y yendo a la vía judicial al juzgado laboral de primera instancia con competencia en lo laboral. El tercer supuesto, artículo 7, apartado 2, inciso C, es el transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante. Como se podrá advertir en este caso no hay no es una cuestión médica, sino hay una cuestión jurídica. Esto es, el legislador ha interpretado que el trabajador debe estar como máximo 2 años en esta situación, en la situación de incapacidad laboral temporaria desde el momento de la primera manifestación invalidante. Si esta situación, o sea, si los problemas de salud o se prolongase más allá de este plazo, pues ya el legislador considera que está en situación de incapacidad laboral permanente, es decir, que deja esta situación y pasa a estar en situación de incapacidad laboral permanente, por lo tanto, hay que determinarle el porcentaje de incapacidad y indemnizarlo a este trabajador. Bueno, y el cuarto supuesto que nosotros tenemos acá en pantalla es la muerte del damnificado. Me parece que esto es una cosa media obvia, ¿no? Es decir, si el trabajador muere, cesa la situación de incapacidad laboral temporaria y cesa todo, digamos, para este trabajador que sufre esta contingencia, pero bueno, sigamos
el criterio utilizado por el legislador de estos 4 supuestos de cese de incapacidad laboral temporaria. Mientras el trabajador está en esta situación de incapacidad laboral temporaria, lo teníamos acá, tiene derecho a que se le sustituya el salario. Esto es, a que se le pague el salario mientras dure esta situación. ¿Quién lo debe pagar? Bueno, según la ley de riesgo del trabajo, los primeros 10 días paga el empleador de este periodo. Y a partir del día 11 paga la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Cuál es el quantum que tiene que pagarse? ¿Cuánto hay que pagarle? Bueno, la normativa, el decreto 1694/2009 remite al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece originariamente lo que tiene que ver la licencia por enfermedades inculpables. Es decir, un supuesto distinto al que nosotros estamos viendo acá. Pero, el legislador, mejor dicho, el decreto 1694/09 lo que hizo es establecer que ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo se va a aplicar únicamente, obviamente, porque los temas de la duración y todo lo demás es lo que nosotros estamos viendo acá, y quién tiene que pagar, lo estamos viendo acá, pero cuánto hay que pagar, hay que ir a ese artículo. Y en cuánto hay que pagar, la regla del artículo 208, lo que está marcando la regla del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo es que ese trabajador no se ve afectado por esta situación de incapacidad laboral temporaria en este caso. Por lo tanto, si hay aumentos, los tiene que cobrar, y en el caso de remuneraciones variables, como no se puede determinar a priori de esas remuneraciones variables cuál le hubiese correspondido, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que debe pagársele un promedio de los últimos 6 meses. Siempre con esta idea de que el trabajador debe conservar su nivel de remuneración anterior a este supuesto. Bueno, y finalmente, en el caso de la incapacidad laboral permanente, hay una pérdida definitiva de su incapacidad y por lo tanto este trabajador va a tener derecho a una indemnización. Obviamente, como es la lógica del derecho del trabajo, la indemnización es una indemnización que es tarifada. Y esta indemnización que es tarifada, la ley diferencia 4 supuestos. En realidad, 3 que son de incapacidad laboral permanente y el cuarto que es de muerte del trabajador. En el primer caso, es decir, ¿cuáles son los 4 supuestos que la ley diferencia que va a dar lugar a distintas indemnizaciones? El primer caso, cuando el trabajador tiene 50% de incapacidad o menos. El segundo supuesto es cuando el trabajador tiene más del 50%, entre más del 50% de incapacidad y menos del 66% de incapacidad. Estos 2 supuestos son supuestos que nosotros vamos a denominar de incapacidad laboral permanente y parcial. ¿Por qué parcial? Porque el trabajador está en condiciones de prestar servicios activos, que puede ser en las mismas tareas o en otras. Por supuesto, el supuesto siguiente, que es del 66% o más de incapacidad, ese trabajador ya está en supuesto de incapacidad permanente, porque de eso estamos hablando, pero además es absoluta, es decir, el trabajador ya no puede continuar prestando servicio, el contrato de trabajo ya automáticamente se va a extinguir por el 212, derecho a la indemnización que debe pagar el empleador, tiene derecho a iniciar el trámite de jubilación por invalidez, porque ese trabajador ya no puede seguir prestando servicios en forma activa ni en esa empresa ni en ninguna otra, y además tiene derecho a las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgo del trabajo. Y finalmente, el cuarto supuesto, que es el supuesto de muerte del trabajador. Nosotros en el video que viene vamos a ver en qué consisten las indemnizaciones en cada uno de estos supuestos. Simplemente me interesa que tengan presente lo siguiente. El supuesto de pérdida de capacidad que da lugar a la incapacidad laboral permanente se plasma a través de lo que se denomina un porcentaje de incapacidad. El porcentaje de incapacidad es un concepto médico legal y para eso existen lo que se llaman baremos, donde es una suerte de tabla por la cual tienen que guiarse los médicos que tienen que dictaminar, fundamentalmente las comisiones médicas en sede administrativa o el perito médico en sede judicial, donde siguiendo ese baremo, que hay uno para el sistema de riesgo del trabajo, va a determinar el porcentaje de incapacidad que va a fijar en dónde va a situarse el trabajador y finalmente la indemnización que le corresponde.